Bueno, queremos disculpar, el pastor ahora no se va porque voy a predicar yo, sino va a dar una clase, sí, va a dar un taller a los chavales acerca del bautismo, ¿eh? Así que para que ellos vayan también algunos preparándose y tengan la mente puesta en este tema. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Aquí estoy yo de nuevo. Yo ahora, de verdad que cuando ahora ya predico me siento otra vez como cuando empecé a predicar en aquellos años de jovencito. Me pongo nervioso, me pongo alterado. Es así. Bueno, me está pasando una cosa ahora claro, como a no predicar tan asiduamente como antes. Claro, yo antes predicaba prácticamente todos los domingos, exceptuando que invitaba a algún pastor o también los hermanos del consejo, los presbíteros me ayudaban, y obviamente también el pastor Raúl, claro. Pues entonces, ¿ahora qué ocurre? Que de repente, hermanos, es una cosa muy curiosa, la voy a contar. De repente me salen a la mente todos los mensajes, todas las predicaciones. Empieza, y es un lío, de verdad, porque es como, yo recuerdo cuando fuimos a esta casa nueva que nos tuvimos que comprar para vivir todos, como en el Arca de Noé, todos, una casa grande, claro, para poder vivir todos. Somos una familia rara en España, que vivimos todos juntos. Entonces, pues teníamos una parte de ahí del jardín que el antiguo dueño la tenía sembrada con una cantidad de cosas. Veía una planta por ahí, yo creo que la sembraba allí. Le daba lo mismo la planta que fuera, pum, pum, pum. Entonces, claro, nosotros poco a poco hemos ido quitando las plantas, cerrando. Pero ¿qué ocurre? Que las plantas de repente vuelven a salir otra vez en medio. Pues esto me pasa a mí con las predicaciones, en el buen sentido. Me vuelven a salir, me vuelven a traer aquí. De tal manera que ayer por la noche mi esposa lo estaba viendo, que estaba un cacao mental que tenía yo por un texto bíblico, y le digo aquí a mí, porque eso me casé con una teólogo, claro, porque si no, le decía, oye, cariño, mira, es que este texto no me cuadra, y esto cuándo fue y tal, y de repente yo ya lo tenía todo preparado y se me descuadró el tema, y entonces cuando ya subí a la habitación, digo, no, esto hay que cambiarlo. El otro tema que el Señor me tenía en mente es lo que voy a dar ahora, pero es un descuadre. Bueno, el tema en esta mañana es resolviendo los problemas a la manera de Dios. Resolviendo los problemas a la manera de Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 6, vamos a leer bastantes versículos y luego también leeremos más. Mejor que leamos la palabra de Dios, que nos ilustre y nos traiga paz a nuestra vida en esta mañana. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Creo que todos conocéis este pasaje, pero bueno, lo vamos a meditar otra vez, y aquí está el viejo pastor para recordarlo. El capítulo 6, versículo 1, dice así: Después de esto Jesús pasó a la otra orilla del mar de Galilea, también llamado Tiberiades. Le seguía mucha gente, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos. Daros cuenta, Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe. Por favor, quiero que os pongáis un poquito en el tema. El Señor se sube al monte, aleluya, los discípulos con él. ¡Qué bien! Oye, vamos aquí a disfrutar ahora de la presencia de Jesús. Nos va a hablar a todos aquí y vamos a disfrutar, vamos a comer en el monte. Pedro, ¿has traído la tortilla? El otro, no. Y de repente dice que Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud le seguía. ¿Os dais cuenta de esto, hermanos? Porque es que hay que ponerse un poquito en la situación. Porque ahora, hermanos, viene el problema. Viene el problema. Entonces, y le dijo, estaba cerca de la página, y viendo la multitud, dijo a Felipe le dijo Jesús: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Dijo esto, para probarle, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le responde al Señor: aunque se gastase uno el sueldo de más de medio año, no alcanzaría para que cada uno de estos probase un bocado. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús les dijo entonces: haced recostarse a toda la gente. Había mucha hierba en aquel lugar.
Sobre ella se recostaron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos, y estos a su vez los repartieron entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los peces, dándoles todo cuanto querían. No cuanto tenían, sino cuanto querían. Cuando se saciaron, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierda nada. Recogieron los pedazos que de los 5 panes les sobraron, y quienes habían comido, y con ello llenaron 12 cestas. Aquella gente, habiendo visto la señal que Jesús hizo, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de lo que pretendían, o de que pretendían llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solito, él solo. Hace tiempo, hermanos, y os lo recomiendo si lo podéis ver por ahí, leí un libro que me llamó la atención. Este libro se titula Los milagros también son parábolas. Los milagros también son parábolas. Y lo que refleja realmente este libro es que Jesús no hacía un milagro, sino daba una lección acerca de ese milagro. Nosotros, por ejemplo, queremos que Dios haga milagros, ¿verdad? Que me sane, que todo esto. Pero hermanos, Dios no hace las cosas por hacer. Dios no es una especie de charlatán o de, como decimos muchas veces, de Papá Noel, que le pedimos y Él nos da, sino que lo que Dios hace es para darnos una lección en la vida, de lo que necesitamos realmente. Porque, hermanos, no podemos dar despropósitos a Dios en nuestra vida, sean buenos o sean malos. Dios, cuando hace las cosas, las hace con un propósito siempre. Y este libro lo que hace precisamente es hablar de esto, de que todas las parábolas que Jesús hizo, pues tenían que ver, todos los milagros tenían que ver con una enseñanza, ¿eh? Por ejemplo, hizo milagros sobre la cualidad en las bodas de Caná de Galilea. ¿Convirtió el qué? El agua en vino, ¿no? Todavía hay muchos creyentes que quieren convertir el agua en vino. Es un problema tuyo. Desde luego, el vino no va a ser de la ribera del Duero. También un milagro interesantísimo, hermanos, que es sobre la distancia sanó al hijo de un noble, hermanos, y al hijo y al criado del centurión. No hace falta que vaya, Señor. Di la palabra y mi siervo sanará. Y al hijo del noble igual, ¿verdad? O sea, en la distancia Dios podía obrar. Y dio una lección de que aún en la distancia Dios puede hacer las cosas. Sobre el mundo religioso, al paralítico le sanó, ¿cuándo? En un sábado, en un sabbat. ¿Cómo puede sanar en un sabbat? Vaya enfado que tenían los religiosos, ¿no? ¿Cómo puede sanar en un sabbat? Pues Dios es el Dios del sabbat. Sobre la desventura, un ciego de nacimiento, hermanos, una persona que había nacido ciego, sin embargo recibe la vista, y Dios da una lección también. Sobre las leyes naturales, anduvo sobre las aguas. Sobre la muerte, bendito sea Dios, yo soy la resurrección y la vida. Él hace el milagro, pero ¿qué hace? Dar una enseñanza del milagro. Yo soy la resurrección y la vida. Y sobre la cantidad, en este caso, los panes y los peces. No había cosas pequeñas que Dios no hiciera un milagro sobre ellas. Este milagro que vamos a meditar hoy nos muestra la extraordinaria importancia sobre cómo debemos de enfrentarnos a los problemas de la vida, hermanos. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Hermanos, si somos cristianos, nuestro método tiene que ser hacerlo a la manera de Dios. Nos cueste o no nos cueste, nos guste o no nos guste, a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo, porque creemos en el Señor, porque creemos que Él es el Dios de nuestra vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Todo cristiano debe saberse enfrentar a los problemas que se le vayan presentando en la vida espiritual. Sea fácil o difícil el problema, y no solamente en la vida espiritual, sino en cualquier área de la vida. Debemos de aprender a confiar en Dios. Hermanos queridos, leyendo este pasaje, pienso que no era un problema pequeño alimentar a 5.000 personas.
¿Tú alguna vez te has dado cuenta cuando de repente te llaman por teléfono y dice, Manuel, soy tu tío y tus sobrinos, oye, que vamos a tu casa a comer? ¡Guau! Tremendo. De repente, a Mercadona, al día, ¡buah!, crear ahí la comida, todo el mundo se pone nervioso. Hermanos, 5.000 hombres, con sus correspondientes mujeres y sus correspondientes niños. Y perdóname, a lo mejor habría algún animalito por ahí suelto, ¿verdad? Que también seguro que comería, no lo sé. Esto ya no entra en la cuestión teológica. Ahora, los discípulos, hermanos, no se sintieron capaces de enfrentarse a este problema. ¿Por qué? Porque no sabían la solución, hermanos. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? No entendían la solución. Hermano, cuando hay un problema que viene de repente a tu vida, ¿tú sabes ya la solución? Te cuesta, hermanos, te cuesta. Tratar de enfocar toda la cosa a la propia mente, ¿verdad? Parece que se te descuadra esto, hermanos. Yo, claro, cuando uno va superando en la edad y te vienen los problemas, se te descuadra mucho más. Esto parece aquí que de repente empieza a girar muy rápido y te entra la angustia, porque claro, es normal, ¿verdad? Los problemas no es fácil de enfrentarnos a ellos. No sabían cómo dar una situación adecuada. Por lo que sugirieron, en Mateo 15, no lo dice aquí Juan, pero Mateo 14, perdón, dice, despide a la multitud. Se acabó el problema. El Señor ve a las multitudes, ¿con qué les vamos a dar de comer? Y por favor, Señor, despide a la multitud, que se vayan a su casa. Y luego queda con ellos a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde le das el sermón. Vamos, Señor, por favor, no nos crees problemas a nosotros. Esto nos hace ver que cuando la gente tiene un problema, hay que hacerlo. Cuando alguien viene a ti como cristiano y viene a tratar de que le ayudes, nos cueste o no nos cueste, hermanos, somos cristianos y tenemos que, ¿verdad?, tratar de hacer algo. Ahora, así nos pasa siempre, hermanos. Cuando nosotros vemos los problemas, ¿qué es lo que hacemos? Huir. ¿No es así? Lo primero que hacemos cuando viene un problema es salir corriendo. Y si no salimos corriendo decimos, ay Dios mío, ¿en qué hora? Me hubiera preferido marcharme por ahí, irme de maletero con la hermana Fresia ¿a dónde? ¿A Italia o a Londres, ¿verdad? Algún sitio por ahí, marcharme. Y cuando uno se va del problema, parece que de repente el problema ha desaparecido. Pero ¿qué va? El problema sigue ahí, porque luego vuelves y sigue el problema ahí, ¿verdad? A la luz de este pasaje bíblico, veremos 4 pasos que se deben de dar para encarar los problemas serios en la vida. Hermanos, estamos viviendo en un mundo donde cada uno vive como le da la gana, a su manera. Es una religión, hermanos. En sí es una religión que da de bruces contra el cristianismo. Yo hago lo que me da la gana, lo que quiero. Al fin y al cabo, me van a echar a la tumba y como no hubiera ninguna parte, pues se acabó mi vida. A mi manera. Esta fue la famosa canción del Frank Sinatra. De Frank Sinatra. A mi manera. No os voy a decir ahora el motivo de la canción, pero la canción de A mi manera, lo que trata de decir es un hombre que trata de hacer las cosas conforme a su pensamiento, su vida, tal, y lo que trata de decir esa persona que está cantando la canción es que, en definitiva, yo vivo a mi manera. Pero, hermanos, ese a mi manera, a veces no solamente es en el mundo, ese a mi manera también se ha metido dentro del cristianismo, hermanos, como una especie de espina que está clavada ahí. Es como cuando el Señor les dijo al pueblo de Israel, mirad, tenéis que echar a todos los moradores de la tierra donde vais a estar, porque si no echáis a los moradores que están cargados de inmundicia, de tantas cosas malas, si no los echáis, serán espinas a vuestros costados. Y nosotros nos pasa lo mismo, que queremos probar también de la religión del mundo a mi manera, y se mete también en la iglesia. En la iglesia hay cristianos que dicen, no, yo a mi manera. ¿Cómo voy a hacer yo caso a lo que diga el pastor? ¿Cómo voy a hacer caso yo a lo que diga Manuel, aunque lleve 50 años de ministerio? ¿Cómo voy a hacer caso? No, a mi manera. Y quedamos y nos ponemos la aureola y todo, ¿verdad?
Hermanos, hay que hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo establecemos las cosas a la manera de Dios? Pues en primer lugar, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, es porque pensamos que Dios tiene el ¿qué? La solución. Dios tiene la solución, hermanos. ¿Tú no crees que Dios tiene la solución? ¡Claro que la tiene! El problema es que no queremos escuchar a Dios porque no nos conviene escuchar a Dios. Porque cuando Dios habla, cuando Dios dice algo, va a ir en contra de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ser, de nuestra desgraciada forma de vivir. Y eso no nos gusta. Porque queremos vivir como nos da la gana, como queremos ser. Y esto es muy importante, hermanos. Dios tiene la solución. Dios siempre tiene las soluciones previstas incluso. Ahora, sin embargo, Él quiere saber nuestra impresión. Porque Dios es un caballero. Y le dice Jesús, ¿dónde vamos a comprar tanta comida para esta gente? ¿Te das cuenta que la pregunta no la hace el mismo discípulo, la hace el Señor? ¿Dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? ¿Cuánto has oído tú la voz del Señor cuando viene un problema que te diga, ¿tienes tú la solución? ¿Hay algo que puedes hacer por ello? Y como siempre que existe una dificultad, empezamos a buscar soluciones humanas. Los discípulos trataron de buscar soluciones humanas. ¿Por qué no? Parte de ello tiene una parte, digamos, de razonamiento normal de la vida. Razonamiento normal. Mira, yo voy a hacer una cosa ahora mismo, hermanos, y a lo mejor te vas a quedar sorprendido. Cariño, ¿puedes levantar la botella esa que tienes ahí de agua? Bien, vamos a ver, gloria a Dios. Yo voy a beber agua de esa botella y se va a abrir el tapón y voy a beber ese agua de esa botella. Y lo voy a beber. Vamos a esperar un momentito, hermanos. Cariño, ¿me puedes dar la botella, por favor? La bebí. ¿Qué quiero ilustraros con eso, hermanos? Que hay cosas que las podemos hacer nosotros. ¿Por qué pedimos a Dios que haga lo que nosotros podemos hacer? Porque a veces tú tienes soluciones en tu mano, porque Dios te ha dado 4 dedos de frente, porque no hay ni que ir a ninguna universidad para saber que tu mente se desarrolla, para que puedas también llevar a cabo cosas que no tiene por qué hacerlo el Señor. Y eso no le quita la gloria a Dios, todo lo contrario. La gloria la lleva a Dios. ¿Por qué? Porque Él te ha dado una mente perfecta. Amén, gloria a Dios. Y tienes también parte de la solución, pero Él quiere saber si esa solución puede ser buena o puede ser mala. Y Felipe dice, Señor, ni 200 denarios alcanzarán. 200 denarios alcanzarán. Bueno, me gusta la versión de la palabra. Carla, perdón, es que es de la Sociedad Bíblica. Y mi hija, gloria a Dios. Digo, la de la palabra, la 2020. La 2020. Porque en la 2020 hemos leído que dice aquí que dice, a ver dónde lo tengo, dice que era más de medio año un denario. O sea, este es 200 denarios. Más de medio año, hermanos. Interesante, ¿verdad? 200 denarios. ¿Cómo fue? Pues, hermanos, esto no alcanzaría ni para dar comer a unos poquitos. No dice a todos, sino a unos poquitos. Pero Andrés dice, oh, Señor, espérate un momentito. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero, ¿esto de qué sirve? Hermanos, en la Biblia hay humor. ¿Verdad que sí? Aquí hay humor, hermanos. Este es el humor de Dios, que trata de declarar lo que el hombre quiere decir que se puede. ¿Cómo van a dar con 5 panes y 2 peces de comer a toda esa multitud? Pero bueno, dice, bueno, por si acaso lo voy a soltar aquí a ver cómo quedo. Quizá que pensó que iba a quedar bien delante del Señor. Y obviamente estaba dando una solución. Porque también digo una cosa, Andrés y Felipe dijeron algo, pero los demás achanta la moa.
No se atrevieron ni a hablar. Ni tan siquiera el propio Pedro fue capaz de decir nada. Pero se callaron. Y sin embargo ellos tuvieron la decisión de hacer algo. Así nosotros, hermanos, a veces nos desbaratamos buscando una solución. Pero atención a esto. Dice el texto bíblico en el versículo 6 que Jesús mismo sabía lo que había de hacer. Aleluya. Qué maravilloso, hermanos. Jesús sabía lo que había que hacer. ¿Por qué entonces estaba tratando de poner a prueba esa decisión que ellos querían tomar? Jesús sabe lo que tiene que hacer, pero nosotros siempre cometemos el error de querer resolver los problemas sin Él. Sin Él, hermanos. Y ya digo, no solamente es fuera en el mundo, es también en la propia iglesia. Nosotros queremos resolver los problemas a veces aquí sin Él, ¿no? ¿Por qué? Pues porque claro, porque yo sé más que otros y yo tengo... Y hermano, mira, ¿sabéis una cosa? En 50 años de ministerio os voy a decir una cosa, hermanos. Yo solo sé que no sé nada. Y todavía sigo creciendo, hermanos. Y el Señor, el día que llegue arriba, entonces cuando diré, pues ya sé algo porque ya he visto al Señor. Pero mientras tanto, hermanos, aquí todos somos siervos inútiles, somos, que solamente hicimos lo que deberíamos de hacer. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Es un error humano, hermanos, tomar el papel de Dios. Es un error muy grande humano. En el nombre de Dios, hermanos, se han cometido las más grandes atrocidades de la historia de la humanidad. Gente que creyéndose poseedores de la verdad, siéndose poseedores de un Dios que ellos se figuran, un Dios que han hecho a su imagen y semejanza, no el Dios que les ha creado a ellos a su imagen, ese Dios que han creado, se hacen dioses y quieren imponer a los hombres las cosas que ellos creen que son buenas. Y eso es un fracaso, hermanos. El que toma el papel de Dios cae en lo que dice el Señor: yo soy un Dios celoso y no comparto mi gloria con nadie. ¿Entiendes, hermano? Los cruzados hacían guerra santa en el nombre de Dios contra los infieles. Se levantaban allí con la espada, como una vez cuando fuimos a Jerusalén, mi esposa y yo, que la guía turística, que era judía de religión, era una buena persona, bellísima persona. ¿Y sabéis por qué no podemos ver la cruz? ¿Sabéis por qué despreciamos la cruz? ¿Sabéis por qué? Porque los cruzados, en aquellos tiempos, utilizaban la espada como el símbolo de la cruz para matarnos. Esa es la desgracia, hermanos, de esos cristianismos radicales que tanto han existido y que desgraciadamente están volviendo a existir otra vez, hermanos. Porque el hombre es el único animal que tropieza no una, sino 400 veces en la misma piedra. En nuestro entorno, hermanos, en nuestro entorno, ¿cómo nos comportamos nosotros también? ¿Hacemos el papel de Dios? ¿Creemos que tenemos las soluciones para todo, hermanos? En la familia, en la iglesia, en cualquier lugar donde estemos, hermanos, no somos dioses. Somos personas de carne y hueso, reformadas y renovadas por la sangre de Jesucristo, que la vertió en la cruz del Calvario para que le sirvamos a Él. Pero somos eso, hermanos, humanos, seres humanos, que tenemos imperfecciones y que caemos en el pecado, desgraciadamente, hermanos, todavía. Pero la sangre de Jesucristo nos sigue perdonando. Aleluya, gloria a Dios. La segunda cosa, hermanos, es que todos nuestros recursos, pocos o muchos, hay que entregarlos a Dios para que Él resuelva el problema. Muchas veces, hermanos, cuando vemos algún problema, en lugar de orar por ello, ¿qué hacemos? Lo difundimos. ¿A que sí? Daniel, me cae muy mal. Voy a Fresia y le digo: oye, Fresia, mira, que Daniel... ¿No será mejor que diga: Padre Santo, bendice a Daniel, ayúdale, Señor? Porque lo que aparentemente a mí no me gusta, pues no es que me tenga que gustar, pero que tú seas el que le transformes y el que le guardes y el que le guíes y el que le bendigas. Y Daniel será bendecido y tú serás bendecido y la iglesia será bendecida. ¡Gloria a Dios! Pero no, que va. ¡Que va, hombre! ¿Cómo vamos a hacer nosotros eso? ¿Por qué no, hermanos? ¿A qué somos llamados?
a ser pacificadores. Recuerdo a la hermana Inda de nuestra iglesia hace muchos años, cuando se levantaba en pie la congregación y decía: Señor, dame un espíritu pacificador. Y era una hermana que producía pacificación en la iglesia, gloria a Dios. Era la paz andando la hermana Inda. Necesitamos creer que lo poco que tenemos puede ser más que suficiente en las manos de Dios, hermanos. Lo poco que tenemos puede ser más que suficiente en las manos de Dios. En este pasaje el milagro se realizó en las manos de Jesús. Tomó esos alimentos que tenía, que el niño lo tomó. Dice que la palabra que tomó, dio gracia, lo partió y lo distribuyó y alcanzó para todos. ¡Aleluya! Alcanzó para todos, hermanos. Si estos pocos recursos los hubieran partido o distribuido los discípulos, ¿creéis que iban a llegar a algún lugar? No, hubieran llegado a lo mejor a 15, 20 como mucho, pero no hubiera llegado más. Pero hermanos, estaba en las manos del Todopoderoso, en las manos del Señor, en las manos del que todo lo puede, del que todo lo hace bien, del que sabe cómo hacerlo, hermanos. Fue Dios quien lo hizo y todos comieron. Porque en las manos del Señor podemos poner todas nuestras dificultades, todos nuestros recursos y vivir confiando que Él hará lo correcto para que tengamos suficiente. El problema, hermanos, radica en que no tenemos paciencia. No somos paciencia. Y como estamos viviendo en un mundo en que todo tiene que ser rápido, ¿verdad? ¿Tú te has dado cuenta de una cosa, hermano? ¿Tú te has ido alguna vez al norte de España o Andalucía y ponerte en la cola de un supermercado? ¿Qué diferencia hay la cola de un supermercado en esos lugares a la de aquí de Mercadona, por ejemplo? Te pones en la cola de Mercadona y estás mirando las otras cajas a ver cuál es la que se abre, porque de repente se va a escuchar la cajera no sé qué, vaya su número y tal. Sales corriendo, se te ha puesto el otro delante. Uy, tenés prisa. Como una vez dijo una persona: hombre, usted es un jubilado, usted no tiene prisa. Pues es verdad. Pero parece que nos come el mundo. Te vas al norte, Asturias, hay cola. No pasa nada. La cajera te saluda: hola, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? No pasa nada. Te vas a Andalucía, lo mismo. Tranquilidad, paciencia. Hermano, nos falta la paciencia. Queremos todo rápidamente. Y si hay algo que Dios es paciente con nosotros. ¡Paciente con nosotros, hermanos! Porque si Dios no fuera paciente con nosotros, ni tú ni yo estaríamos aquí, porque el juicio ya habría llegado hace muchos años y ahora ya se había acabado todo esto. Hermanos, debemos de pensar también de que todo está en las manos de Dios. Y luego la tercera cosa es que debemos de pensar también en otros primeros. Esto es una lección que sale aquí en este pasaje. Fíjate que los discípulos pudieron observar que el problema de la alimentación se estaba resolviendo. Empezarían a ver ahí cómo corría el pan y los peces, y entonces de repente Andrés le dijo a Felipe: oye, Felipe, escucha, cógete uno, que nos vamos a quedar sin ellos, que son muchos, agárralo. No, dice la palabra que ellos empezaron a darle a los demás, a darle a los demás. ¿Y qué pasó? Que sobró. Y hermanos, yo he aprendido una cosa en mi vida, y mi esposa también. En tiempo de la pobreza es más bienaventurada cosa dar que recibir. Porque esta es una ley de Dios, hermanos. Esta es una ley de Dios. Hay un pasaje, lo voy a decir, hermanos, perdón que me alargue un poquito, como no está el pastor me tomo licencia. No, es una broma, hombre. Pero mira, Reyes, quiero que lo leas en tu casa. Primera de Reyes, capítulo 17. No, ahora no lo vayas a coger. Pero en esto se relata algo muy interesante que lo voy a decir ahora. En tiempos de Elías hubo una gran hambre y una gran sequía por 3 años y medio en toda la tierra. Seguro que sería en aquella tierra. Y había muchas viudas en Israel que sufrían esta situación peor que los hombres. O sea, si había problemas de abastecimiento, las viudas, pues mejor que se muriesen, porque no iban a comer nada. Y la Biblia dice que Elías fue enviado por el Señor a una de esas viudas a que lo alimentara.
como que no era congruente esta situación crítica y que este hombre tuviera que ser alimentado o mantenerse por precisamente una viuda que no tenía, discúlpame la expresión, donde caerse muerta. Pero es que luego había por medio un hijo. Pero Dios le dijo a Elías, vete a Sarepta y que allí seas alimentado por la viuda. ¿Y qué hizo Elías? Dijo, Señor, tú eres un hombre que quieres recoger donde no sembraste. ¿Te recuerda algo esto? No. Dios siempre recoge donde Él ha sembrado. No se te olvide nunca. Cuando Elías llega y se encuentra con la viuda, que mete la mano en la tinaja de la harina y ya casi no queda nada, sino solamente un poquito de aceite y un poquito de harina para hacerse una torta última, ella y su hijo, y quizá después morir. Y allí se presenta el profeta y le dice a la viuda, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Os imagináis la cara de la viuda? ¿Os imagináis al pobre chaval mirando la cara del profeta y mirando la cara de su madre y diciendo, ¿a qué se lo va a dar? ¿A qué se lo va a dar? ¡Que tengo hambre! La respuesta de la viuda no se hace esperar. Dice ella, vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto era una cosa seria, hermanos. Esto era una cosa seria. Pero Elías, que había sido mandado por Dios, le dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero es que tiene tela. Hazme a mí primero la pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después habrá para ti y para tu hijo. Por favor. Si esto hubiera sido hoy, esto sale en los periódicos. Sale en La Sexta, en La Quinta, en La Cuarta y en todos los noticiarios. Despiadado pastor evangélico hace una cosa que es terrible y deja morir a una viuda y... Claro, humanamente hablando, esto podría ser así. Y tráemela, y dice, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Palabra de Dios, hermanos. Esto es como Pedro, cuando no pescó nada, estaba desesperado, vino el Señor y dijo, Pedro, echa la red al otro lado. Y dice Pedro, ay Señor, no lo creo, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y hizo el milagro, hermanos. La viuda obedeció y se fue a preparar la torta. Y yo creo que su hijo debió decirle, le vas a dar la torta a este hombre, yo también tengo hambre. Y bueno, yo me imagino que le sirvieron a la mesa, pusieron la torta, el muchacho estaría mirando con carita diciendo que se la come, que se la come, que se la come. Y se la comió. Pero hermanos, no faltó, dice la Escritura, ni la harina ni el aceite a esta viuda. La empobrecida recibió bendición de Dios porque fue obediente a Dios, hermano. Obediente a Dios, no a sus impulsos, no a su capacidad mental, no a lo que ella pensaba, sino fue obediente a Dios. Y esto fue lo que les pasó a los discípulos. Fueron obedientes, repartieron a la multitud y fueron saciados. Aleluya. Hasta aquí una parte muy bonita. Gloria a Dios. Pero viene la última parte que es la más interesante. Y es que no aprendemos las lecciones de Dios. No las aprendemos, hermanos. No las aprendemos.
Tenemos que tener mucho cuidado cuando pasemos por diversas pruebas, cuando pasemos por momentos difíciles en la vida, cuando pasemos por momentos angustiosos. Tenemos que aprender a recibir la lección que Dios quería darnos en todo esto, hermanos. Cuando pasó el tema de nuestra hija, alguien nos dijo, no preguntéis a Dios por qué, sino para qué. ¿Para qué? Porque hay un para qué, hermanos, en las cosas de Dios. ¿Para qué? ¿O qué creéis? ¿Que es que Dios nos mete en un tubito de ensayo, nos mete ahí y le da fuego? ¡Ah! Y nos quemamos, y a ver cuánto aguantas ahí. No, por favor. Ese es el Dios de la religión, que te castiga cuando eres malo y... no, hermanos. Dios es misericordioso y Él no quiere ningún mal para nosotros, pero cuando pasamos por esas cosas, Dios quiere que aprendamos la gran lección que Él quiere darnos, porque si no la aprendemos, ¿qué nos va a ocurrir? Repetimos. Repite, please. Marcos 8, 14 al 21, y con esto quiero concluir. Fijaros bien, hermanos. Al poco tiempo de acontecer este milagro, Marcos 8, 14 al 21 dice, y dejándolos, se embarcó de nuevo y pasó a la otra orilla del lago. Los discípulos habían olvidado llevar pan, solamente tenían uno en la barca. Jesús les recomendó, escucha, no les preguntó, les recomendó, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y los discípulos comentaban unos a otros, esto lo dice porque no hemos traído pan, es que no se había dado cuenta. Pero dándose cuenta de ello, el Señor les dijo, ¿por qué estáis comentando que os falta el pan? Esa no fue la pregunta del Señor. ¿Tan embotada tenéis la mente que no sois capaces de entender ni comprender nada? Tenéis ojos pero no veis, tenéis oídos pero no oís. ¿Ya no os acordáis de cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? ¿Cuántos cestos llenos de trozos sobrantes recogisteis? Le contestaron 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas espuertas de trozos sobrantes recogisteis? Le contestaron 7. Y Jesús les dijo, ¿y aún seguís sin entender? Dice Jesús que hizo unos milagros parecidos. Una vez alimentó a 5.000, 12 canastas, otra ocasión 4.000, 7 canastas. Pero los discípulos no aprendieron, hermanos, acerca de esta provisión. Se olvidaron el pan. Claro, la trayectoria de cruzar el lago era de un día y tenían un solo pan. Y de repente dijeron, aquí nos vamos a pasarlo. Pero no habían entendido. No se habían dado cuenta que con ellos estaba el Señor de la vida, el Todopoderoso, el que lo había multiplicado antes. No, pero ellos se dan cuenta de una cosa, que Jesús les dice que tengáis cuidado de no contaminaros con la levadura de los fariseos y de Herodes. En otras palabras, no seáis hipócritas como ellos, no seáis mentirosos, no seáis chismosos, no seáis indecorosos. En fin, Jesús les estaba tratando de dar una lección que no tenía nada que ver con la alimentación de los 5.000, ni con los panes, ni con nada, sino de la levadura. Y ellos casaron la levadura con los panes y armaron el lío. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Y así nos pasa a nosotros. Y de repente, hermanos, salimos de una y nos metemos en otra y no hemos aprendido lo que ha pasado ayer. Es más, a veces salimos de aquí, salimos a la puerta y no sabemos ni lo que hemos aprendido, lo que ha predicado el pastor el domingo. ¿Por qué? Por lo que dice el Señor, estáis embotados. Tenéis vuestra mente perturbada. Os embotáis y os preocupáis de vuestras propias cosas, pero realmente no miramos lo que dice el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadido. Termino, hermanos. La vida cristiana involucra el enfrentar y resolver conflictos. Claro que sí. ¿Quién ha dicho que en la vida cristiana no íbamos a tener conflictos, hermanos? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Como diciendo, si yo lo he vencido, si creéis en mí, lo vais a vencer también. Pero, hermanos, tenemos que recordar que los recursos, sean pocos,
sean muchos, sean nulos, lo que sea, lo tenemos que poner en las manos del Señor. Señor, yo no puedo hacer nada, Señor. Yo no puedo, Señor. Tú sabes que para mí ya es imposible. No tengo recursos. No, mi mente no me da más, Señor. Y esto mi mujer me lo dice muchas veces. Cariño, tenemos que confiar en el Señor. Ella tiene más fe que yo, ¿eh? y hay que dejarlo en las manos de Dios, hermanos. Porque tarde o temprano Dios obrará. ¿Sabéis una cosa? Cuando habéis venido aquí, no os habéis dado cuenta de algo. Os habéis sentado todos en los bancos sin saber si el banco os sostenía o no. ¿Eh? Cuidado que algún banco se va a caer ahora. No. ¿Por qué, hermanos? Porque por norma tenéis la confianza de que cuando os sentáis en un banco os va a sostener, aunque peséis más de 90 kilos como yo. Hermanos, hay que aprender a confiar en Dios. Hay que aprender a confiar en Dios, porque cuando no confiamos en Dios y hacemos la cosa a mi manera, entonces, ¿qué hacemos? Estropeamos el tema. Lo estropeamos, hermanos. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. No quiero terminar sin haceros reír un poquito más. Hace muchos años, un pastor, entre comillas, quiso repetir este milagro en el mismo lugar que en el Señor. Lo quiso repetir. Juntó a 5.000 hombres con sus mujeres, con sus niños y con sus animales y los puso en aquel lugar donde Jesús dio aquel discurso. Y empezó a orar, y a orar, y a orar. Señor, que se multipliquen los panes, los peces y tal. De repente suena el teléfono en Capernaum, en un supermercado. Oiga, ¿es el supermercado? Sí. Mire, es que el pastor ha querido multiplicar y el milagro no ha surgido. Es algo, ¿verdad?, de broma, pero hermano, es que nosotros somos así. Ese pastor tendría confianza de que lo podía hacer, pero lo cierto, hermanos, es que lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos. Ahora, la parte que le corresponde a Dios, Dios la hará cuando confiamos en Él. Padre, en tu nombre echaremos la red. En tu nombre lo haremos, Señor, pero que sea en tu nombre. Queremos confiar en ti, queremos poner nuestra confianza en ti plenamente. Y Dios mío, estamos seguros de que tú harás todo lo mejor para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios os bendiga, hermanos.